Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente? Pues aquí Martín Eastwood de vuelta, porque lo prometido es deuda. Vámonos con el primer capítulo de una historia más de adolescentes contra zombies. Ayer les narré el prólogo y hoy va ya el comienzo de las acciones, ya como tal la historia, la novela, comienza justo aquí. Miren, aquí así en Wattpad la pueden encontrar, o si ya encontré la forma de cómo pueda ser visible ahí en la aplicación de Wattpad. Así que, pues bien, comencemos con esta historia, con este nuevo capítulo, para que puedan escucharlo narrado por su servidor. Y comienza. Allá va. El caos. En el gimnasio se llevaba a cabo una clase de educación física. El maestro que le impartía no era gordo como en muchas escuelas. Este estaba en buena forma, lo cual podía ser inspirador para muchos de los alumnos. El grupo 6 de segundo semestre, conformado por 20 estudiantes, corría en la periferia de esa cancha de caucho. El gimnasio era cerrado, estaba pegado al segundo edificio de aulas y se llegaba por un pasillo interior en el primer piso. Las gradas al lado derecho eran de acero y se elevaban 5 niveles. Ahí se sentaban los que por alguna condición médica no podían ejercitarse. Pero no era el caso del grupo 6. Todos podían hacer ejercicio, por eso los 20 trotaban alrededor, pasando frente a las gradas y frente a la puerta de servicio del gimnasio, donde se hallaba la bodega. En dicha bodega se guardaban colchonetas, sogas, balones y otros artículos deportivos escolares. La otra puerta frente a la bodega era la de los baños, que no estaban equipados para que los alumnos se ducharan después de clase. En México era raro que eso pasara, sobre todo con un alto índice de embarazos adolescentes. Más valía prevenir que curar. Una joven de cabello corto mientras tota- Una joven de cabello corto mientras trotaba detrás de unos compañeros tuvo un extraño presentimiento. Volteó a la izquierda y vio en lo alto de las gradas a una peluda criatura. Ella amaba a los gatos, y aquel animalillo en la última grada sin duda era uno. Pero había algo extraño. Primero, que hacía un gato adentro de la prepa. Y segundo, ¿por qué se parecía a Winston Churchill? Siguió trotando. Puso atención al frente para no tener un accidente, y cuando volvió a mirar ya no estaba el felino. De verdad se parecía al de Cementerio de Animales, aquella novela de Stephen King que tanto la había aterrado. No verlo le dio más miedo que cuando notó la presencia de éste. Trató de encontrarlo con la mirada, pero tenía que volver a prestar atención al frente. Y fue cuando al terminar de dar otra vuelta, que vio que el maestro Rubén estaba tirado en el suelo, en medio de espasmos que parecían un ataque de epilepsia, con la diferencia de que lo que parecía provocarlo era un gato negro mordiéndole la garganta, mientras la sangre manaba tiñendo de rojo la camisa blanca de tirantes del infortunado hombre. La formación de alumnos poco a poco se rompió. Varios chocaron entre sí al haberse detenido los que iban delante de ellos, y el shock inicial fue tanto que nadie dijo nada. Solo miraron cómo el Michi destrozaba la garganta del profe Mamey. Luego el animal salió huyendo, se metió bajo las gradas y lo perdieron de vista. Dos chicos se acercaron al hombre caído. Definitivamente estaba muerto el sujeto. Una chica que iba a comenzar a gritar justo cuando el maestro empezó a moverse. Se puso de pie, lo cual alivió en un principio a los estudiantes. Cuando se le fue encima a uno de los dos chicos que se acercaron a ver cómo estaba y le encajó una mordida en el cuello, el alivio se esfumó, dando paso al más primitivo miedo. A los gritos se sumó el timbre del receso, y los cientos de alumnos del turno matutino de la preparatoria 19 salieron de sus aulas, perdiéndose así para siempre cualquier mínima posibilidad de contener la infección. En 3 minutos, la mitad del grupo 6 eran caníbales homicidas que buscaban la yugular de los demás. Por fortuna no eran muy rápidos, pero sí lo suficiente, y lo suficientemente fuertes como para dar muchos problemas a quienes querían huir de estos. Artemisa, en cuanto sonó el timbre, salió rauda a la cafetería para tratar de llegar primero y no demorar tanto en comprar. A duras penas detrás de ella iba Mario. Ambos llevaban sus mochilas por precaución. Nunca se sabía qué inmaduro podía esconderlas o qué persona rata podía robar algo de valor de estas. La de Artemisa era negra con motivos de Kuromi y la de Mario era gris.
sin alguna temática en particular. El bullicio en los pasillos comenzó a hacerse más generalizado, tanto que poco antes de llegar a las escaleras para bajar al primer piso, pasar entre los compañeros era complicado. Por eso muchos esperaban que para el final de las vacaciones el nuevo edificio de aulas estuviera terminado, porque se estaban quedando sin espacio en los 4 edificios originales. A unos metros de doblar por las escaleras, Artemisa y Mario vieron a Eunice, la chica que pese a ser un año mayor que ellos, seguía en segundo semestre. Eunice era una chica solitaria y más callada, cuando quienes la conocían desde la secundaria sabían que antes era mucho más sociable. De altura promedio, quizás cercana al 1,65, esa joven de tez aperlada, cabello negro, ondulado y buena figura, destacaba mucho entre sus compañeros, pero había algo que detenía a cualquier chico de intentar ligársela. Eunice Juárez bajó las escaleras ajena a todos y solo echó una leve mirada a sus compañeras y solo echó una leve mirada a su compañera de coletas. Artemisa se sintió incómoda, la conocía y podía darse una idea de lo difícil que era para Eunice estar ahí. Bajando por las escaleras llegaron al rellano de estas y lograron ver el pasillo del primer piso. En este estaba Guillermo Hernández, recargado contra el muro de ladrillo, al lado de un extintor de incendios, callado y también ajeno a todos, cosa entendible por el infierno que lo hacían pasar varios chicos de tercer semestre que formaban parte del equipo de fútbol. Incluso las novias de ellos se unían a la tortura. Nadie hacía nada, ni los maestros, ni el Julio, ni el director. Todos parecían fingir que el acoso a ese estudiante no pasaba. Quizás era porque Guillermo era foráneo, pero de ser esa la razón, Artemisa no podía sentirse sino avergonzada por la actitud indiferente de la gente a cargo de ellos. Llegaron al pasillo y doblaron a la izquierda para dirigirse a la salida que daba hacia el gran patio central. Al atravesarlo llegarían al tercer edificio, en el que se hallaba la cafetería. «Eres muy rápida», se quejó Mario. Definitivamente necesitaba ponerse en forma. El Club de Misterio no destacaba por su ardua actividad física. Lo más relevante que hacían últimamente era investigar a varios alumnos cuyas vidas intrigaban a los miembros. Rogelio, Carla, Pepe y el mismo Mario, y de vez en cuando Artemisa. Ellos eran el Club de Misterio, que como todos los clubes tenía actividades después del horario escolar. El tiempo límite que podían permanecer en los clubes extracurriculares era, con excepción de los deportivos, hasta las 6 de la tarde, hora en que los alumnos del turno vespertino salían y por ende la escuela era cerrada hasta el día siguiente. De todas maneras, ni Mario, Rogelio, Carla o Artemisa se quedaban hasta tan tarde. Artemisa por el trabajo y los demás porque simplemente después de un rato hablando sobre teorías locas acerca de sus compañeros, se aburrían y preferían llegar a casa para hacer sus cosas frikis. Atravesaban el patio cuando de lejos escucharon gritos. No le dieron importancia. Estaba en una escuela donde la gran mayoría eran pendejos y gente tratando de llamar la atención. Que hubiera gritos era quizás porque chicas ofrecidas jugaban brusco con chicos sin vergüenza. «Espera, no puedo seguirte el paso», dijo Mario, con la dificultad de la falta de aire. No era gordo, pero la delgadez no era sinónimo de condición física. Incluso Artemisa sabía de personas rechonchas que podían correr kilómetros o mostrar una agilidad que muchas veces los flacos no tenían. La de las coletas bajó el ritmo y esperó que su amigo recuperara el aliento. Los árboles en las jardineras a los lados daban buena sombra a esa hora del día. Quizás bajo el sol ya estaban a 36 grados, pero la sombra de los árboles se sentían unos agradables 29. Metros más adelante estaba el tercer edificio y la entrada de cristal de la cafetería. Tan cerca y tan lejos, pensó Artemisa. «Güey, sale a correr. Nunca sabes si correr rápido te puede salvar la vida un día», dijo. «Solo correré cuando me persigan los zombies. Mientras prefiero caminar con calma, no hay prisa. Para ti, yo no desayuné. Por eso hay que levantarse temprano». Artemisa no se había desvelado por gusto. Simplemente la pelea de sus padres no la dejó dormir. Las peleas por el dinero se habían vuelto constantes desde que su padre había perdido el trabajo. La madre de Artemisa no dejaba de echarle en cara al hombre la razón por la que lo despidieron, y este no se tomaba nada bien eso. Que Mario le dijera aquello, él, con su vida cómoda en la que su papá era jefe de área de una empresa metalúrgica, y su madre dentista, sin necesidad de trabajar en vacaciones y poder ir a acampar con los demás, y que podía dormir tranquilo, desvelarse por gusto y ser llevado en auto a la escuela, irritó mucho a Artemisa. «Eres un idiota», exclamó con lágrimas incipientes que trataba de retener.
y corrió hacia donde quería llegar dejando un perplejo chico que solo trataba de atinar en qué él había cagado. Una nueva seguidilla de gritos lo sacaron de esos pensamientos. Esta vez sí volvió a su precedencia. Oh, Dios. En lo que la pareja de amigos se detuvo para que uno de ellos tomara aire, Guillermo Hernández pasó al lado de ellos a paso rápido dirigiéndose a la cafetería. Antes de él habían pasado 4 chicos de tercer semestre, 2 de ellos acompañados por sus novias. Los chicos eran de contextura fuerte, sus peinados eran de moda, y 3 de ellos eran chicos blancos. El otro un poco más moreno, y las 2 chicas definitivamente unas princesas blancas que tenían la vida resuelta. Cuando en el pasillo pasaron cerca de él, le echaron miradas de burla, y uno de ellos lo señaló como diciendo, al rato nos vemos. Cuando se adelantaron un poco, Guillermo echó a andar detrás de ellos, a cierta distancia. Pasó al lado de Artemisa y Mario justo cuando el chico le decía a la joven que había que llegar temprano, pero no prestó a tanta atención a ellos, sino a sus presas más adelante, que apenas ingresaban a la cafetería. Benjamín y sus amigos estaban cerca de una bodega de libros y materiales de archivo. Nadie iba a esa zona regularmente. Era un buen lugar para esconderse del Julio o de cualquier otro maestro. Siendo la hora del receso, ya podrían regresar al patio central sin que hubiera problema, confundiéndose entre el resto de estudiantes. Y se lo estaban planteando cuando el gordo vio al gato. ¿Qué es esa cosa?, preguntó. Los otros 2 voltearon a donde Iván señaló. Es un pinche gato, mamón, dijo Uriel. Pero míralo, está todo raro el güey. Ya viéndolo con mayor detalle, entendieron a qué se refería el gordo. Aquel gato se veía como cuando el papá de Uriel le echaba gatos a Chingón, el pitbull que tenían en el patio, y que de vez en cuando el señor sacaba a pasear, esperando que éste matara a algún otro perro. Solo que, bueno, los gatos que Chingón destrozaba no volvían a ponerse de pie, mientras que ese negro ahí estaba observándolos, sentado en sus cuartos traseros. Está hecho mierda, dijo Uriel. No pasaba por su mente llevarlo a un veterinario. Él compartía con su padre el odio a los gatos. Órale, sácate la chingada, pinche gato culero, exclamó Benjamín. No quería admitirlo, pero estaba muerto de miedo. Iván sacó su teléfono y empezó a grabar video. Podía subirlo a TikTok y volverse viral. El gato erizó su pelaje y siseó, y eso hizo retroceder a Uriel y a Benjamín. Iván, distraído con el celular, no se percató que el animal empezó a correr hacia ellos. Cuando reparó en lo que ocurría, el gato ya iba medio camino en el aire hacia su garganta. ¿Qué escándalo traen allá afuera esos mocosos?, dijo Julio Sánchez. El ruido de gritos llegaba hasta dirección. Sonia ya estaba en silencio, lloraba y tenía la mirada gacha. El prefecto la había logrado romper por completo. Ahora ya no quedaba rastro del activista que pensaba que cambiaría el mundo. El director aún no la hacía pasar a su oficina. Sentada en una de las sillas de plástico fuera de la oficina, la joven cuyo maquillaje se había corrido por las lágrimas sentía que todo en su vida era una mentira. Por la puerta entraron Pamela y Karen. La maestra miró a su alumna, luego posó la vista en el prefecto. El enojo se encendió dentro de ésta. Sí, era severa, firme y en ocasiones autoritaria, pero jamás había hecho llorar a sus alumnos, ni con golpes ni con otra clase de tácticas enfermas. ¿Qué clase de monstruo hacía que una chica llena de convicciones, valiente y abiertamente feminista, se pusiera a llorar como una niña? ¿Qué le hizo, Julio? Yo nada. Es ella misma que se dio cuenta que en qué problema se metió. Ahora, si me disculpan, debo ir a poner orden allá afuera, porque si no lo notaron, esos primates a los que da clase usted y toda la panda de blandengues están haciendo un escándalo. Hablaré con el director de esto, dijo la profe Pamela mientras Julio se alejaba y salía por la puerta con rumbo al patio central. Es un maldito, dijo con voz apenas audible la joven sentada. Karen y Pamela se miraron entre sí. La maestra se vio tentada en llamar a la policía. Y mientras tanto, en la cafetería el caos estaba por desatarse. En una mesa para 6, los 4 jugadores de americano y las 2 muchachas que probablemente eran porristas y sus teléfonos en la superficie de la mesa lograron una estampa digna de una cliché película de Netflix. Guillermo se les fue acercando poco a poco. Tenía la mano en la mochila, con los dedos acariciando lo que él sabía era su herramienta para arreglar el mundo. Poco a poco, empezaría con ese error sentado en la mesa en la cafetería de la Prepa 19. La gente abusiva nunca cambiaba. La gente mala lo seguía haciendo hasta el final. La gente que quedaba impune era la que no saciaba nunca su sed de poder.
y gente así le había quitado a su padre años atrás. Sargento Eliezer Hernández, primera tropa de infantería del ejército mexicano, asesinado por miembros de la delincuencia organizada cuando estaba de Franco. Lo cosieron a tiro saliendo de la casa. Vivía en ese entonces en Tabasco. Por precaución, su madre, sus dos hermanos menores y él habían cambiado de aires. Se mudaron a Monterrey el año anterior y por ende fue un poco más complicado para él matricularse en la preparatoria. Por su color, acento y su misma naturaleza tranquila, fue que Marcos Elizondo, líder del grupete de abusivos riquillos, lo agarró de su puerquito. Palizas, empujones, fotografías de Guillermo que desde cuentas anónimas subieron a una página de Facebook que se dedicaba a burlarse de varios estudiantes, de todo eso estaba detrás el jugador estrella del equipo. Pero podía soportar incluso que a Eunice, una joven que le caía muy bien pese a que no hablaban casi nunca, lo hubieran subido a la página bajo el mote de luchona pendeja. Pero lo soportaría si no fuera porque en su hogar las cosas hicieron que perdiera la poca paciencia que le quedaba con el mundo, con la humanidad. Su madre de unos meses para acá salía con un sujeto, que si bien tenía dinero, era alguien en quien Guillermo no confiaba. Sospechaba cosas muy malas de este, y en cierta forma un par sí había confirmado. La respuesta de su madre cuando él reclamó sobre esa situación fue que con la pensión de su padre no alcanzaba, y que ella tenía derecho a rehacer su vida en lugar de guardarle luto a un militar que, de paso sé decirlo, no estuvo con ella en momentos importantes por andar persiguiendo narcos. Fue una discusión fea, lo que detonó en aquello que estaba a punto de hacer. La Sig Sauer 9 milímetros de su padre, una de las pocas armas que quedaban en la casa, pues el resto, al ser difíciles de transportar e ilegales para civiles, tuvieron que entregarlas a la Sedena antes de viajar de Tabasco a Monterrey. Pero la SIG estaba registrada como civil y él sabía dónde se guardaba. La tomó aquella mañana mientras su madre preparaba el desayuno para todos, y decidió que Marcos, sus 3 amigos y las 2 zorristas iban a morir ese día. A nada estaba de sacar el arma cuando comenzó un alboroto en la entrada de la cafetería. Aquello alertó a Marcos, que primero volteó hacia el origen del escándalo, para después cifrar su vista en el tabasqueño parado cerca de ellos. ¿Qué quieres tú, pinche pendejo? Vio la mano metida en la mochila y entendió que estaba en problemas. Se quedó callado. Entonces otra oleada de tumulto se hizo presente en la cafetería. Se había desatado una pelea de todos contra todos en la entrada, y a través del cristal vio que en el patio central también se habían armado los pinches chingadazos. Artemisa, que estaba en el 5.º lugar de la fila para ordenar, volteó alarmada junto con todos los demás al tumulto desatado. Sangre. Muchos de los involucrados en el disturbio sangraban. «¿Qué carajo?», dijo. Sintió un miedo profundo por lo que veía. Era como todos los inicios de una película de terror, o como en aquel anime de antaño, o aquel otro más reciente de casi puras chicas como protagonistas, o como aquel drama coreano. De pronto una chica que conocía desde secundaria llegó hasta ella. Su cara roja por la sangre que emanaba de una herida en su ojo derecho, la piel de esa zona se veía desgarrada. La chica abrió la boca mostrando los dientes chorreantes de sangre y baba, y llevó las manos al frente. Artemisa dio una patada frontal para alejarla. Corrió hasta lo que pensaba podía ser un lugar seguro, el baño de mujeres de la cafetería. Detrás de ella iba aquella excompañera de secundaria. «Perra, perra, perra», gritaba la agresora. Artemisa topó con un chico de gran tamaño y con textura muscular fuerte. Aquello la frenó en su huida, y tanto el grandote como ella parecían a merced de la loca, cuando una detonación potente se escuchó, resonando en toda la cafetería. El cuerpo de la loca cayó al suelo. Detrás de un cañón humeante estaba Guillermo. Marcos lo miraba asustado, al tiempo que Artemisa por instinto se abrazó a este último. Los otros 3 en la mesa se habían levantado ya. La escena desarrollándose ante ellos y alrededor era caótica. Uno o varios estudiantes sobre otros infortunados en el suelo. Forcejeos, sangre, demasiada sangre. Guillermo disparó una vez más, derribó un sujeto gordo. «Vamos, síganme, hay que salir de aquí», dijo. Cambio de planes. Ya mataría a Marcos y a sus amigos después. Su padre le había enseñado a disparar, y su padre hubiera hecho lo mismo que él en ese momento. Poner a salvo a los demás de una gran amenaza. Ese iba a ser un día muy largo. Bueno, mis amigos, este ha sido el primer capítulo ya de otra historia más de adolescentes contra zombies. Y bueno, después del prólogo del día de ayer y ahora de este capítulo, como pueden ver, la historia ya está volviéndose ahora sí una de zombies.
en la que la supervivencia será lo más importante para los protagonistas. Vamos a ir viendo cómo las historias de cada uno de ellos se van a ir cruzando y cómo van a tener que deponer sus diferencias para tratar de salir con vida de esa preparatoria infestada de zombies. Pero bueno, si este capítulo les gustó, pues denle like al video. Si pueden suscribirse al canal de YouTube también. Compartirlo, ahí comentar también qué les gustó, qué no les gustó. Y pues para yo ir subiendo las demás partes en estos días. Por mi parte ha sido, o sea, de mi cuenta ha sido todo este día. Muchas gracias y para mañana viene el siguiente capítulo. Nos vemos.